Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 15. Y este es el primer mensaje de una serie muy corta, son solamente 2 mensajes con respecto a la Navidad 2020. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuestra serie en el Evangelio de Juan para hablar acerca de la Navidad este domingo y el próximo. Y en el último domingo del año vamos a tener un mensaje especial con respecto a el fin del año. Así que les invito nuevamente, abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, capítulo 15. Vamos a leer todo el capítulo y este mensaje se llama Una promesa increíble. Navidad 2020, una promesa increíble. La palabra de Dios dice: después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo volvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Me refiero a la tierra de los queritas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. En el año del 2004, un hombre llamado Peter Kouba creó un website llamado Heaven Registry, registro del cielo. Y él prometía que por $20 él te daba un certificado que de seguro, con este entrabas al cielo. Era un certificado por $20 y con la promesa era ir al cielo. Y si eras amante de tus mascotas, bueno, por $15 él te daba un certificado para tu perrito, tu gatito, lo que tú quisieras,
para que también tuvieras tus mascotas en el cielo. Cuando leías la letra chiquita, él decía lo siguiente, que Dios sabía lo que echa a las personas del cielo, y básicamente mencionaba los 10 mandamientos, pero volvía a afirmar: si tú compras este certificado, te prometemos con 100% de seguridad de que vas a ir al cielo. Ahora, esta es una promesa que nos da risa, ¿no? $20 para ir al cielo, $15 para tus mascotas. Es una promesa vacía. Pero esta promesa vacía se parece a muchas promesas que tú has escuchado vacías. Esta promesa vacía se parece a muchas promesas que posiblemente tú has dicho, promesas completamente vacías, o promesas que te han hecho, que al final resultaron completamente vacías. La realidad es esta: la realidad es que tú y yo, todos vivimos con base a una promesa. Todos vivimos con base a una promesa. Hay algo que nos ayuda en las mañanas a salir de la cama y por esto vivimos. Para algunos es una promesa de ciertos políticos. Espero que aprendas. Promesas de políticos. Para algunos son promesas que tienen que ver con la ciencia. Para algunas otras personas tienen que ver con las promesas de una dieta. Para algunas otras personas tienen que ver con promesas de trabajo. Todos nosotros vivimos con base a ciertas promesas. Pero la pregunta es la siguiente. La pregunta es: ¿la promesa por la cual vives realmente es digna de tu confianza? ¿La promesa por la cual vives realmente es digna de tu confianza? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cuál es la única promesa que es digna de tu confianza? Y déjame decirte que esa es la promesa de la Navidad. Esa es la promesa de la Navidad. Pero posiblemente alguien diga: Navidad, y vamos a hablar de Génesis capítulo 15. Bueno, sí, vamos a hablar acerca de la Navidad en Génesis capítulo 15, porque la Navidad no empezó en Mateo capítulo 1. La Navidad no empezó hace 2000 años. La promesa de la Navidad empezó mucho, mucho antes. Y el día de hoy vamos a hablar de Génesis capítulo 15 y la próxima semana vamos a hablar de un pasaje de Isaías, los dos en el Antiguo Testamento. Pero la Navidad es la única promesa que es digna de tu confianza. Si tienes ahí tu bosquejo, vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, cómo recibimos esta promesa. En segundo lugar, cómo batallamos con esta promesa. Y en tercer lugar, cómo somos nuevamente tranquilizados por la promesa. Así que vayamos al punto número 1. Recibiendo la promesa. ¿De qué promesa estamos hablando? Quiero que veas, por favor, el versículo 1 y el versículo 7, que dice lo siguiente: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte posesión de esta tierra. ¿De qué promesa estamos hablando? Bueno, Dios le está recordando a Abraham la promesa que le hizo cuando él lo llamó. Recuerda, por favor, que Abraham era un pagano en una tierra pagana y Dios lo llama de ahí y le da una promesa. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham. Génesis 12, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Básicamente, Dios le promete a Abraham 2 cosas. En primer lugar, le promete una tierra. Y en segundo lugar, le promete una familia.
le promete hacer de él una nación grande, un pueblo, una comunidad. Así que dos cosas son las que Dios le promete a Abraham: tierra y familia. Ahora, ¿por qué esto es relevante el día de hoy? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Estas dos promesas. Bueno, la promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, tiene que ver con la promesa que Dios les había hecho a Adán y Eva y tienen que ver con lo que ellos perdieron. Así que vámonos unos capítulos antes, vámonos a Génesis capítulo 3 y la pregunta es: ¿qué fue lo que perdió Adán y Eva con la caída? ¿Qué fue lo que perdieron Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? ¿Qué fue lo que perdieron Adán y Eva cuando creyeron la mentira de que podían vivir como criaturas separados de su Creador? ¿Qué fue lo que perdieron? Y básicamente perdieron tierra y una familia. Después de que Adán y Eva pecan contra Dios, Dios los expulsa del jardín del Edén. Dios los expulsa del paraíso. Ellos perdieron la tierra. Ellos perdieron un lugar hermoso, un lugar perfecto, un lugar de armonía por causa de su rebelión contra Dios. Así que ellos perdieron la tierra. ¿Y qué sucedió después? Ellos perdieron también a su familia. Su matrimonio quedó quebrantado. Empezaron a echarse la culpa. Después, el hijo mayor, Caín, mata al hijo menor, a Abel. Entonces vemos que la familia quedó completamente fragmentada con la caída. Entonces, lo que Dios le promete a Abraham es que él va a restaurar lo que Adán y Eva perdieron en la caída: tierra y una familia. Ahora, estos dos conceptos, tierra y una familia, lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Por ejemplo, ya mencionamos que Dios nos creó y nos puso en un lugar físico a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Ellos lo perdieron por causa de su pecado. Después, cuando Dios crea la nación de Israel, ¿qué les promete? La tierra prometida. Y después de muchos años llegamos hasta Apocalipsis. ¿Y qué es lo que encontramos en Apocalipsis? Encontramos los cielos nuevos y ¿la qué? La tierra nueva. Así que este concepto de tierra corre a lo largo de todas las escrituras. Y también encontramos este mismo concepto con respecto a la familia. En el momento más difícil de la humanidad, Dios trae una promesa, y esta promesa la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, que dice lo siguiente: Dios le dice a la serpiente y a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Dios está hablando acerca de una descendencia. Dios está hablando acerca de personas. Dios está hablando acerca de una familia. Y la pregunta es: ¿cuándo se cumplió esto? ¿En qué momento se cumplió esta promesa? Y la promesa se cumplió muchos años después en Jesucristo. Lo que encontramos acerca de la descendencia lo podemos ir rastreando a lo largo de las escrituras a través de las genealogías. Si tú no sabes cuál es el propósito de las genealogías, es rastrear precisamente esa descendencia de la cual habla Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que encontramos genealogías antes del diluvio, encontramos genealogías en diferentes partes en Génesis, encontramos genealogías en otros libros de las Escrituras, hasta que llegamos al libro de Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3, y encontramos nuevamente una genealogía, nombres de personas, hasta llegar a la persona de Jesucristo. Tú rastreas esta genealogía
de la persona que iba a arreglar lo que se perdió en Génesis capítulo 3, y llegamos a la persona de Jesucristo. Mateo capítulo 1, Jesucristo nació, es la Navidad. Y Jesucristo es entonces el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa. Ahora, ¿por qué esto es relevante para el día de hoy? ¿Por qué esto es relevante para el día de hoy? Porque lo que se perdió en Génesis 3, la tierra y la familia, es exactamente lo que tú y yo necesitamos el día de hoy. Tú y yo necesitamos una tierra y una familia. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que está mal en nuestro mundo? ¿Qué es lo que está mal en nuestro mundo? Lo que está mal en nuestro mundo es que vivimos en un mundo fragmentado, quebrado, roto, caído. La razón por la cual estamos batallando con el COVID-19 tiene sus orígenes en Génesis capítulo 3. Toda clase de enfermedades, toda clase de calamidades, toda clase de desastres naturales tienen que ver con lo que se perdió en Génesis capítulo 3. Y tú y yo estamos aquí viviendo, padeciendo. Necesitamos una tierra nueva. Necesitamos una tierra restaurada, necesitamos una tierra nueva. ¿Y qué con respecto a la familia? Tú y yo y cada ser humano ha nacido en una familia disfuncional por causa del pecado. Y hay familias más disfuncionales que otras, pero todos hemos nacido en una familia disfuncional y por esa razón hay matrimonios rotos. Por esa razón hay familias rotas, por esa razón hay peleas entre los hermanos, por esa razón hay envidia, esta es la razón. Y tú y yo necesitamos una nueva familia, y esta es la familia que Jesucristo está formando. Y esta nueva familia, esta nueva comunidad se llama la iglesia. La iglesia son personas. Así que, ¿por qué es relevante esto? Porque nuestros padres lo perdieron. Dios le dice a Abraham, te prometo darte lo que se perdió. Y su cumplimiento perfecto está en Jesucristo. Las promesas que Dios le dio a Abraham son cumplidas en Cristo y es la promesa que tú necesitas. Ahora, si es una promesa, ¿cómo recibes esta promesa? Ese es el punto 1, recibiendo la promesa. Bueno, el versículo 6 de Génesis 15 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Dios promete, Abraham cree, pero por favor toma nota de esto. Abraham le creyó a Dios cuando no podía ver el cumplimiento de esa promesa. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Tierra y familia. ¿Dónde está Abraham? Abraham está en Canaán. Abraham está en Palestina. Pero esa tierra no es suya. Abraham está rodeado de naciones paganas, las cuales se mencionan en el versículo 18. Así que Abraham dice, tierra, mira, no tengo nada, aquí soy un extranjero, soy un peregrino. Y lo segundo es que Abraham no tiene descendencia. Abraham no tiene hijos. Así que Dios le da una promesa y Abraham cree. ¿Cómo recibes la promesa? La promesa la recibes a través de la fe. Ahora, es bien importante recordar que la promesa no la recibes por tu desempeño. El cumplimiento de la promesa no la recibes por tu esfuerzo, por tus obras, sino por fe. ¿Qué es la fe? Fe es estar listo para recibir lo que Dios promete y estar listo para confiar en los medios por los cuales Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Lo voy a decir otra vez. Fe es estar listo para recibir lo que Dios promete. Abraham creyó.
y estar listo para confiar en los medios por los cuales Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y aquí falló Abraham. Aquí falló completamente Abraham, porque él trata de cumplir la promesa de Dios a través de sus propios medios. Muchas veces nosotros creemos, sí, Señor, yo te creo, pero creemos que podemos hacer real las promesas de Dios a través de nuestro empeño, de nuestro trabajo, de nuestro desempeño, pero no es así. De ninguna manera es así. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta promesa? ¿Cómo Dios cumplió su promesa a Abraham? Vea por favor Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Gálatas capítulo 3, el versículo 16 dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Jesucristo. Entonces, el cumplimiento de Dios a Abraham, el cumplimiento de la promesa de tierra y de la familia, en otras palabras, que estaremos libres de pecado, se cumple en Cristo y solamente en Cristo. Esta idea de la tierra, esta idea de la familia, las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplen perfectamente y únicamente en Jesucristo. Por eso es que cuando llegamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 5, Jesucristo dice: yo he hecho todas las cosas nuevas. Yo he hecho todas las cosas nuevas. La tierra nueva, la familia nueva. Jesucristo dice: mira, es una realidad. ¿Qué te parece? Ahora, posiblemente alguien diga: esa promesa suena bastante bien, pero lo que yo veo me dice otra cosa. Lo que yo veo es muerte, más de 100,000 muertes. Lo que yo veo es desempleo. Lo que yo veo es sufrimiento. O sea, ok, qué bueno con la promesa, pero mira, estoy luchando porque lo que veo es muy diferente de lo que Dios promete. Bueno, si esta es tu situación, déjame decirte que tienes buena compañía. Estás en la compañía de Abraham, porque Abraham también luchó con la promesa de Dios. Eso nos lleva al segundo punto. Abraham cree, pero al mismo tiempo Abraham empieza a luchar con la promesa que Dios le ha dado. Porque cuando Dios le dice: te voy a dar un hijo, miren lo que contestó Abraham en el versículo 2. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Qué es lo que Abraham le está diciendo a Dios? En primer lugar, tiene que ver con una costumbre en ese tiempo en el cual tú podías adoptar a un adulto para que fuera tu hijo y por lo tanto el receptor de tus bienes cuando tú murieras. Entonces Abraham le está diciendo a Dios: mira, tú no me has dado hijos, entonces posiblemente tú vas a cumplir con tu promesa a través de mi siervo Eliezer. Pero Dios le dice de una manera bastante enfática en el versículo 4, y Dios dice: no. Dios le dice: no, él no lo va a hacer. Tu heredero será tu propio hijo. Y después en el versículo 5 Dios le dice a Abraham: Abraham, levanta tus ojos, mira las estrellas de los cielos, las puedes contar. Y Dios dice: así será tu descendencia. Ahora, ¿qué pasó 10 años después? Estamos en Génesis 15. Génesis 16 han pasado aproximadamente 10 años. ¿Y qué es lo que ha pasado?
Abraham no tiene todavía hijos. Y entonces Abraham y Sara creen que pueden cumplir, traer a la realidad las promesas de Dios a través de sus esfuerzos. Entonces Sara le dice a Abraham, toma a mi sierva y a través de ella, otra vez una costumbre, sus hijos van a ser mis hijos, ¿no? Y entonces nace Ismael. Pero ese hijo no era el hijo de la promesa. De Génesis 12 hasta Génesis capítulo 21, cuando nace Isaac, pasaron aproximadamente 25 años. 25 años. Pero Dios cumplió su promesa y Dios trae al hijo de la promesa en Isaac, no en Ismael, no a través de los esfuerzos de ellos. Las acciones de Abraham pueden ser resumidas en lo que pasó en un tiempo en el ministerio de Jesús. Cuando un hombre le trae a Jesús a su hijo endemoniado, sus discípulos no pueden echar fuera al demonio. Jesucristo le dice a este hombre, ¿de verdad crees que yo lo puedo hacer? Y este hombre le contesta a Jesús, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, el hombre le dice, sí creo, Jesús, pero al mismo tiempo tengo dudas, Jesús. Y es la situación de Abraham. Abraham le cree a Dios, pero al mismo tiempo está luchando con Dios y piensa que porque Dios está tardando, él puede a través de sus esfuerzos cumplir con las promesas de Dios, lo cual es una grande equivocación. Los dos enemigos de la promesa de Dios y nuestra respuesta en fe a la promesa de Dios son la eficiencia, o sea, mi desempeño, yo puedo, y la impaciencia. Los dos enemigos a la promesa de Dios es la eficiencia, yo puedo hacerlo, yo puedo traerla, yo puedo cumplirla, y nuestra impaciencia. Muy, muy rara vez Dios va a cumplir sus promesas por medio de tu desempeño, de tu eficiencia. Muy rara vez Dios va a cumplir sus promesas inmediatamente. Pero ahí estamos nosotros como Abraham y Sara. Parece que Dios está tardando. Por lo tanto, vamos en nuestros esfuerzos a cumplir la promesa de Dios. Y sabes, jamás se va a cumplir de esa manera, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo único que vas a traer cuando lo quieres hacer a tu manera es dolor, es caos, es muerte, es sufrimiento. Piensa por favor por un momento en lo siguiente. Imagínate que imagina a una mujer que va al mercado porque el puesto de frutas de ese mercado es el mejor en toda la ciudad. Y por lo tanto, regularmente siempre hay fila, siempre tienes que esperar. Entonces esta mujer va, se prepara, está lista y cuando llega lo que temía, ¿no? Una grande fila y ahí está esperando. Y pasaron 15 minutos y pasaron 20 minutos, y pasaron media hora. Poco a poco ella por fin llega ante el dueño de esa frutería. Y entonces ella le dice, por favor, ¿me puede dar uvas verdes? Y lo que hace este hombre es que dice, permítame un momento, ¿no? Y se retira y va a la parte de atrás de la tienda. ¿Cómo te sientes cuando después de haber hecho una cola, llegas con la persona que te tiene que atender, le pides y te dice, aguánteme un momento, ¿no? O sea, ¿te molestas? Esta mujer empieza a molestarte, empieza a molestarse, empieza a decir, no debí de haber venido aquí, a los otros los atendieron de manera rápida. Total, está esperando. Y después aparece otra vez el dueño y en sus manos no trae uvas verdes, trae uvas rojas. Y entonces la mujer le dice, te pedí uvas verdes. Y el hombre le dice, mire, me tardé un poquito
porque quería traerle lo mejor. Y lo mejor que tengo son estas uvas rojas. Por favor, le pido que la pruebe. Y esta mujer, regañadientes, toma la uva roja, la prueba. Y prueba la mejor uva de toda su vida. ¿Por qué se tardó este hombre? Porque este hombre dijo, quiero traerte lo mejor. ¿Sabes qué? Dios siempre va a darte lo mejor de sí. Y lo mejor de sí puede que no sea lo que tú crees que es mejor. Pero Dios te va a dar lo que es mejor de sí. ¿Y sabes qué es lo mejor de Dios para darte? Lo mejor de Dios para darte es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Pablo dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. En otras palabras, Dios se puede tardar. Dios se pudo haber tardado 25 años con Abraham, pero llegó el cumplimiento de la promesa y no era simplemente Isaac. Isaac apuntaba al verdadero hijo de la promesa y este es Jesucristo. Lo mejor que Dios tiene, te lo trae y es Cristo. Y es Cristo. De hecho, cualquier cosa fuera de Cristo, si tú crees que es lo mejor, estás equivocado. Estás equivocado. Dios te da lo mejor y lo mejor es Cristo. Así que quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo has esperado? ¿Cuánto tiempo has esperado en fila para obtener lo que estás buscando de Dios? ¿Cuánto tiempo estás ahí? ¿Cuánto tiempo has orado por una necesidad y todavía no se ha cumplido esa promesa? Déjame decirte algo, vale la pena esperar. Por favor, no te salgas de la fila. Vale la pena esperar, porque Dios te va a dar lo mejor. Y lo mejor es Cristo. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Ahora posiblemente tú puedes decir, ok, está bien, si voy a tener que esperar, Señor, ¿podrías darme un poquito de seguridad? Si voy a esperar, ¿podrías darme un poquito de seguridad? Y sabes, Dios lo hace. Dios lo hace. Vea por favor el versículo 8. Después de que Dios le dice lo que va a hacer y que Abraham cree, el versículo 8 dice, pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseer la tierra? Dios promete, Abraham cree, pero le pide a Dios cierta clase de seguridad. Dame una señal, le pide a Dios. Y Dios le va a dar a Abraham dos grandes señales que van entonces a tranquilizar su corazón, su vida. Y ese es el punto número 3, tranquilizados por la promesa. Dios promete, Abraham cree, Abraham lucha y Dios dice, te voy a dar seguridad a través de dos señales. Y la primera señal tiene que ver con el carácter de Dios. Ve por favor el versículos 12 hasta el versículo 16. Voy a leer el versículo 16. Dios le adelanta a Abraham lo que va a ser su futuro, lo que va a ser su vida, lo que va a ser su descendencia. Y en el versículo 16 dice, 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar. Está hablando de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y regresa entonces a la tierra prometida, a Canaán. Porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos, de todos los pueblos paganos. ¿Qué significa eso?
Porque eso habla acerca del carácter de Dios y porque eso es una señal que va a tranquilizar a Abraham y lo va a mantener seguro en la promesa. ¿Qué significa eso? Significa que Dios va a retardar su juicio contra estas personas. Dios va a retardar su justo juicio contra estos pueblos. No había llegado todavía hasta el colmo. Dios va a retardar su juicio. ¿Y sabes qué? Esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Dios retarda su juicio en el diluvio. Dios retarda su juicio contra su propio pueblo Israel, que vez tras vez lo ofendió, vez tras vez lo ofendió. Dios retrasa su juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Y a qué apunta eso? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa lo que en muchas escrituras dice, como en el Salmo 103, versículo 8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero cuando estamos en medio de conflictos, como que le cambiamos, ¿no? Y pensamos que Dios es rápido para la ira y lento en amor. Pero no. A través de retardar su juicio para estas naciones paganas, Dios le está diciendo a Abraham, la primera señal que te quiero dar de que yo voy a cumplir con mi promesa, de que puedas estar tranquilo, es mi carácter. Es mi carácter. Yo soy lento para la ira y grande, grande, grande en amor y en misericordia. Pero la segunda señal que Dios da, la encontramos a lo largo de todo el pasaje, en una ceremonia bastante rara, ¿sí? Se nos dice que Dios hace un pacto con Abraham. Y Dios le da una señal a Abraham. El pacto que Dios hace con Abraham es como se hacían pactos en ese tiempo. Si Dios tuviera que hacer un pacto el día de hoy con nosotros, lo que usaría para que lo pudiéramos entender es que Dios dijera, ve por favor y busca un abogado o busca un notario y vamos a hacer un contrato. Y entonces dirías, ok, perfecto, entiendo lo que es un contrato. En ese tiempo, los pactos, más allá que un contrato, los pactos se hacían de esta manera. Dos personas, o un rey grande y un rey vasallo, cuando entraban en pacto, ellos mandaban a traer cierta clase de animales, los partían a la mitad, los descuartizaban, los ponían a mano derecha, a mano izquierda, uno frente al otro, y entonces se creaba un pasillo. Y después de que ya estaba todo listo, los dos reyes o las dos personas que hacían un pacto pasaban por ese pasillo. Y se decían el uno al otro, si yo no cumplo mi pacto contigo, que se me haga como estos animales, que sea descuartizado. Eso era, hacían un pacto, decían estas palabras, si no cumplo con mi pacto, que sea descuartizado. Ahora, lo interesante de este pasaje, lo maravilloso de este pasaje, por favor ve el versículo 17. Abraham no pasó por ese pasillo. El único que pasó fue Dios. Dios pasa por ese pasillo a través de la antorcha encendida, a través de la hornilla humeante. Y Dios le está diciendo a Abraham, si yo no cumplo mi pacto, si no cumplo mi promesa contigo, que yo sea descuartizado. Pero Dios no puede mentir. Claro que Dios nunca va a fallar. Pero Abraham no pasó. Quien pasó fue Dios. En otras palabras, Dios también asume las responsabilidades de Abraham y su descendencia, sabiendo que Abraham le iba a fallar. Le falló en el siguiente capítulo. Sabiendo que Abraham iba a fallar, sabiendo que Isaac iba a fallar, sabiendo que Jacob iba a fallar, sabiendo que Moisés iba a fallar, sabiendo que David iba a fallar, sabiendo que Salomón iba a fallar y sabiendo que tú y yo íbamos a fallar.
Y Dios dice, Abraham, si tú fallas y tu descendencia falla, que yo sea descuartizado. ¿En dónde vemos a Dios descuartizado? ¿En dónde lo vemos? Este es el mensaje de la Navidad. ¿En dónde lo vemos? Lo vemos precisamente. Nacimiento de Cristo, la vida perfecta de Cristo y Cristo yendo a la cruz. La Navidad no se puede divorciar de la Semana Santa. Van juntas, es el mismo mensaje. Jesucristo nace y vive una vida perfecta, la vida que tú y yo no podíamos haber vivido. Y Jesucristo va a la cruz como nuestro sustituto, porque Abraham falló, Isaac falló, Jacob falló y tú y yo hemos fallado. Fallamos al pacto de Dios desobedeciéndole. Pero en lugar de que tú seas descuartizado, de que tú seas juzgado, es Jesucristo quien toma nuestro castigo. Es Jesucristo quien es nuestro sustituto. Y entonces podemos encontrar perdón, podemos encontrar vida y podemos encontrar libertad. La promesa que Dios le hace a Abraham se cumple en Cristo y solamente en Cristo. Se cumple en Cristo y solamente en Cristo. Por eso es que Pablo dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Ahora, posiblemente tú estés diciendo, oye, qué increíble señal Dios le hizo a Abraham. Qué increíble señal. ¿Por qué Dios no me da una señal ahora a mí? ¿Por qué Dios no baja y firmamos un contrato? ¿Sabes? Tú no necesitas esa señal porque Dios ya te ha dado esa señal. ¿Sabes cuál es esa señal? Que puedes tocar. ¿Sabes cuál es esa señal? Esa señal se llaman los sacramentos. Esa señal se llaman los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. El domingo pasado celebramos la Santa Cena. Y la Santa Cena es una señal que tú puedes ver, que tú puedes tocar, que tú puedes gustar. Y cada vez que tú tomas, ves, gustas los elementos de la cena del Señor, estás tocando la promesa de Dios. ¿Me doy a entender? Por favor, no busques, Dios, dame una señal. Dios ya te dio la señal. Y cada vez que tú y yo celebramos la cena del Señor, al tocar el pan, al tocar la copa, al comer del pan, al beber de la copa, es tan real la promesa de Dios como lo que estás viendo, como lo que estás tocando, como lo que estás bebiendo, como lo que estás comiendo. No necesitamos otra señal, ya nos la dio. Simplemente tienes que traerla a tu experiencia y entonces ser tranquilizado, tener la confianza, tener la paz de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo. Porque Él cumple sus promesas. Porque esta es la única promesa por la cual vale la pena vivir. No sé si alguna vez has escuchado de la planta más apestosa del mundo. Esta planta se llama flor cadáver o aro gigante. Llega a medir 4 metros de altura. Y se le llama la flor más apestosa del mundo porque precisamente cuando florea, que esto tarda muchos años, pero cuando florea, apesta y apesta a un cadáver. Apesta. Búscalo en Google. Flor cadáver, aro gigante. Ahora, cuando despide ese olor, el olor a muerto, ¿qué crees que hacen las moscas que están alrededor? Las moscas vienen atraídas por ese olor putrefacto y se posan sobre esa flor esperando obtener de ella lo que obtienen las moscas de los cuerpos muertos.
pero no obtiene nada. No obtiene nada, porque solamente es una promesa, pero es una promesa vacía. Exactamente. Así son las promesas que te hace el pecado y tus ídolos. Son promesas vacías. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿quieres acercarte a las promesas vacías del mundo, el pecado y tus ídolos? ¿O quieres acercarte a la única verdadera promesa por la cual vale vivir, de la cual Pablo dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo? Así que por medio de Cristo respondamos amén para la gloria de Dios. Oremos. Señor que estás en los cielos, todos nosotros necesitamos una promesa para vivir. Necesitamos que alguien nos diga para qué vivimos, qué es lo que tenemos que hacer. Y tristemente en este mundo caído nos han hecho promesas vacías y hemos hecho promesas vacías. Pero gracias, Señor, que cuando estábamos sin rumbo o engañados, tú enviaste a Jesucristo y por medio de Él, Señor, es que estas dos cosas que nuestros padres perdieron, la tierra y la familia, ahora son verdad en Él. Si depositamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y Señor y Salvador, podemos estar totalmente seguros que viviremos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, y estaremos ahí con una familia de redimidos, de rescatados, con hombres y mujeres que fueron transformados al aceptar a Jesucristo y la promesa hacerse realidad en ellos. Padre, vivimos en tiempos difíciles, pero gracias que podemos vivir por tu promesa, la cual se cumple en Cristo y por la cual podemos decir amén para tu gloria. En Jesucristo oramos. Amén.